Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa. Hola, ¿qué tal mis amigos? Y bienvenidos a una emisión más de su programa Planeta Roma. Estamos en la emisión de este podcast número 192. Estamos ya a un pasito del número redondo de los 200. Y como siempre, hoy vamos a estar hablando sobre nuestra querida amada Roma. Un poco de presente, un poco de futuro. Tenemos de manera inminente las semifinales de Europa League ante el Bayer Leverkusen, tercera semifinal europea para la Roma de manera consecutiva, 2 de Europa League, una de Conference League, una con Paulo Fonseca, 2 con José Mourinho. Y sobre Mourinho vamos a estar hablando porque los últimos días se ha comentado muchísimo sobre su posible futuro, o sea, Leverkusen, del Roma Leverkusen, de este final de temporada, 4 fechas quedan aún en la Serie A, son importantes, no son importantes, nos preguntan muchísimo esto porque hoy tenemos programa de preguntas y respuestas. Vamos a estar dando acuse de recibo a todas las preguntas que nos han llegado acá a la redacción de Planeta Roma y nada, vamos a estar hablando de esto y muchísimo más, mercado, un poquito del estadio también, que tenemos noticias, en fin, tenemos bastante tela, así que vamos a una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta. Y ya estamos de vuelta acá en los micrófonos de Planeta Roma Podcast para comentar un poco lo que viene sucediendo, como siempre les digo. Y hoy desgraciadamente también estoy solo, me he quedado solo por acá por las canchas de Planeta Roma Podcast. El resto de compañeros ha estado algo complicado con cuestiones laborales, no han coincidido los horarios, pero bueno, aquí estoy para no dejar, como siempre les digo, pasar la oportunidad de conversar un poco de la Roma. Hay muchísimas informaciones, como siempre, estamos en un momento clave de la temporada y de esto vamos a estar conversando. Así que primero comienzo con el saludo para todos. Gracias muchísimas por estar siempre escuchando nuestro programa, por leer nuestras informaciones en nuestra web. Recuerden planetaroma.net, ahí pueden encontrar toda la información diariamente sobre el equipo con las noticias más importantes, todo lo que va sucediendo en el mundo Yelorossi y muchísimo más. También estamos en todas las redes sociales, siempre con las noticias más inmediatas ahí en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook. También estamos en Telegram. También un gran saludo a todos nuestros Patreons. Muchísimas gracias a todos por apoyarnos y ser parte activa de esta comunidad de romanistas que apoyan y hacen que este proyecto pueda seguir existiendo. Y que, como siempre digo, si un día faltamos alguno de nosotros, la web, el podcast puedan seguir adelante. Así que tenemos que darle muchísimas gracias por su aporte. Un Patreon, como siempre digo, no es más que un mecenas, alguien que apoya, un sponsor, de cierta manera, con una suscripción de pago para obtener alguna contenido extra, acceso a nuestro grupo de WhatsApp de solo Patreons, donde ahí estamos comentando el día entero las noticias que van surgiendo, debates, análisis y muchísimo más. Recuerden que si quieren convertirse en un Patreon de Planeta Roma, simplemente tienen que entrar en la web de patreon.com/Planeta Roma y van a encontrar las diferentes opciones de suscripción. También lo pueden hacer descargando la app de Patreon directamente desde su dispositivo móvil y luego buscando nuestro espacio de Planeta Roma y así igual suscribiéndose y dejando todos sus comentarios y ya podrán tener acceso al resto. Así que gracias a todos nuestros Patreon, gracias a los que no son Patreon también y nos escuchan
que siempre están aquí apoyándonos y desde el principio. Ya estamos a punto de cumplir 5 años de este proyecto que sigue creciendo de cierta manera, y aquí estamos para seguir hablando de la Roma. Y de la Roma mucho que hablar y vamos a comenzar hablando un poquito sobre el futuro de José Mourinho, porque como les decía, hoy tenemos episodio de preguntas y respuestas y han llegado muchísimas preguntas sobre los rumores de salida de Mourinho, cuál es el perfil de entrenador a seguir. Nos pregunta Alan Skidrow por qué el descontento de Mourinho con los Fredkin. Aristide Pineda, ¿qué creen de los rumores de salida de Mou? ¿Cuál es el perfil que más nos gusta para continuar el proyecto? Fernando nos pregunta si sale Mou, a nivel anímico, ¿cómo creen que lo recibe el aficionado y si seguirá el mismo apoyo lo que respecta a la afición yendo al estadio o si habrá un bajón? En fin, son muchas preguntas y voy a tratar de comentar un poco sobre esto. También en Facebook nos llegaban algunas preguntas sobre el tema, porque han sido muchísimas las preguntas, mucha preocupación en torno a la continuidad o no de José Mourinho. Y por ejemplo en Facebook Jean Pérez nos preguntaba, en caso de que Mourinho se vaya del equipo, que no creo, ¿quién sería un buen reemplazo para él? O sea, estamos en la misma tónica. Han sido muchas preguntas. Estaba leyendo algunas otras preguntas, porque también hay preguntas sobre mercado. Pero bueno, vamos a empezar hablando un poco con José Mourinho para luego hablar del partido de este jueves contra Roma Bayer Leverkusen, que es un partido súper importante para la nuestra Roma y para toda el devenir también del partido futuro, porque están estrechamente ligados. Vamos a empezar con José Mourinho, que es una situación un poco más compleja. Recordemos que ya desde el parón FIFA en enero pasado, o sea, cuando se produjo el parón por el Mundial, entre noviembre y enero hubo muchos rumores. De hecho, desde que se llegó a la final de Tirana y con el inicio de la nueva temporada y con entrar José Mourinho o comenzar a entrar José Mourinho en el último año de contrato, recordemos que su contrato vence en el verano próximo, el verano de 2024. Cuando José Mourinho ha ido avanzando en este tramo final de su contrato, se ha empezado a comentar mucho sobre la renovación de José Mourinho, el contrato de José Mourinho, la continuidad, un punto fijo del equipo, es un entrenador top, no se puede perder, y esto ha venido, esta narrativa ha seguido a lo largo de esta temporada, llegando en su punto, quizás uno de los puntos más álgidos fue, como decíamos, al fin del año 2022, inicio del 2023, cuando empezó recién concluido el Mundial. Hubo algunos cambios en los banquillos de las selecciones, dicho sea Portugal y Brasil, que fueron con los que más fue relacionado José Mourinho, y de hecho el propio José Mourinho, tras volver a hablar, porque recordemos que comenzó el año con una sanción de 2 partidos, no estuvo ni ante Boloña en el primer partido de la temporada, ni ante Milan en el segundo, y ya para el tercer partido de la temporada sí habló a los medios en mesa de prensa previa a los partidos, que es algo que ha borrado a José Mourinho completamente a lo largo de esta segunda parte de la temporada. Ha hablado poquísimas veces en las previas de los partidos, sí lo hace ya estando a pie de campo cuando van a iniciar los partidos, y después post partido en las mesas de prensa post partido, ya con los partidos evidentemente concluidos. No habla antes en Trigoria a la prensa, porque sabemos que se va a ir a hablar poco de fútbol y pasa a crear polémica, y José Mourinho ha evitado esto en su totalidad. O sea, no habla en mesa de prensa en liga nunca, en la previa de los partidos. Sí lo hará este miércoles, estamos grabando este episodio el miércoles 10 de mayo, ya a la entrada de la madrugada, es la 1 de la madrugada mientras grabo este episodio de Planeta Roma Podcast, y este mismo miércoles en la mañana de algunos, en la tarde de otros, en la noche de otros, José Mourinho lo hará en mesa de prensa en los partidos europeos por obligación de la UEFA, si tiene que hacerlo José Mourinho, y evidentemente va a evitar
con mucha probabilidad todas las preguntas relacionadas con su futuro, que es algo que está ahora mismo en la palestra pública. Y como les decía, para encarrilar el tema como venía desarrollándolo, en enero se habló de Portugal y Brasil. José Mourinho, después que volvió a hablar en la mesa de prensa previo a un partido de Liga, comentaba que tuvo la opción de irse a Portugal, pero que él dijo que no. La Federación de Portugal vino por él dijo que no. Se habló de la Federación de Fútbol brasileña, pero tampoco ha habido nada concreto. Sí se han focalizado más en Ancelotti, que ha sido un rumor constante, aunque Carleto ha dicho más de una vez que va a terminar su carrera en el Real Madrid, que tiene su futuro claro. En fin, esto fue en el principio de año. Luego se ha seguido hablando sobre el tema, que José Mourinho no renueva y tal. Él ha mandado mensajes en los mismos primeros meses del año. Le preguntaban, si mal no recuerdo, en la previa de uno de los partidos, o sea, fue en febrero, si mal no estoy, en la previa del partido contra el Red Bull de Salzburgo, Angelo Mangiante le preguntaba sobre su futuro y varias otras cuestiones, y él respondía que le gustaría tener una reunión con los Friedkin para ya empezar a comenzar la próxima temporada. Los Friedkin no se han pronunciado, al menos que nosotros conozcamos o que haya transmitido José Mourinho. Se ha dado o se ha suscitado esta reunión. Ellos están en Trigoria, han seguido existiendo los estadios. Dan Friedkin ha estado un poco más itinerante, pero Ryan Friedkin se ha estado asistiendo con regularidad al Estadio Olímpico, con el resto de la directiva, con la nueva CEO, la señora griega, como me gusta llamarle, porque sabemos que tiene un apellido impronunciable, la señora Lina Siakolou o algo así, bastante complicado. Mi griego no sé, no va más allá de Manolas, Torosí y Joleva, pero bueno, en fin, los Friedkin han estado en Trigoria, han estado presentes, pero no hay notificaciones de momentos oficiales de alguna reunión con José Mourinho, ni José Mourinho propiamente ha transmitido esto. Y esta reunión para planificar la temporada no se ha dado, se ha dilatado, sobre todo porque parte de que los Friedkin tienen un modo de trabajo muy particular, y es que mientras haya tiempo de contrato no hay que reunirse para renegociar un contrato. José Mourinho ahora mismo tiene 12 meses y un poco más, 12, 13 meses de contrato con la Roma. Por lo tanto, los Friedkin creen que no es necesaria con urgencia reunirse para hablar de contrato a futuro del entrenador. Quizás sí una reunión para la próxima temporada, pero esto también es un poco ambiguo, ¿no? Porque, por ejemplo, ya se ha cerrado, vamos a adelantar un poquito el tema de calciomercato, casi está cerrado ya, sabemos cómo son estas cosas y hemos vivido en carne propia en el pasado situaciones como esta, pero es prácticamente un hecho que, al menos en teoría, que va a llegar Hossein Aouar como agente libre desde el Lyon, con un contrato por los próximos 5 años, en torno a los 2 millones. Los agentes de Iván Ndica, por ejemplo, han estado recientemente en Trigoria, se han fotografiado con José Mourinho y la agencia de representación del Central del Eintracht Frankfurt, con estos representantes que estuvieron en Trigoria y se fotografiaron con José Mourinho, colgaban la foto en redes sociales y ponían trabajo en curso. Es muy difícil no pensar de que ya se está pensando de cara a la próxima temporada, incluso con José Mourinho, cuando ya se están anticipando prácticamente 2 fichajes. Lo de Iván Ndica, por ejemplo, el Corriere del Sport, justo el mismo día que sale la foto de los agentes con José Mourinho, decía que el Central está esperando a jugarse sus cartas, que estaría esperando por el Barcelona. En fin, lo cierto es que hay, por un lado, indicios que podrían hacer pensar que José Mourinho va a seguir en la Roma, pero otros que hacen que no. Y los otros que hacen que no, por ejemplo, son que también pueden ser un poco como dice siempre nuestro querido Martín Villalba, al que le mandamos un gran saludo a él, a su hermano y a su señora madre, que está en un proceso de recuperación de alguna enfermedad y esperamos que se recupere muy pronto. Como dice siempre nuestro querido Martín, los juegos mentales de José Mourinho, y estamos acostumbrados a esto, a traer la atención hacia otro lado, que se hable poco del equipo y que se hable más de él captar los focos y darle la porción a los muchachos, que ya por sí tienen bastante en este momento de la temporada, con tantas lesiones, tantas bajas, objetivos que de momento por la liga no se han alcanzado. Venimos de no fantástico, sino
increíble empate en el Olímpico, primero con el Milan, con ese gol de Saelemaekers que fue una jugada extrañísima, de falta de concentración, de falta de experiencia de algunos jugadores sobre el campo, que derivó en el gol de Saelemaekers para el empate 1-1 después de una muy buena jugada, gran recuperación y proyección de Celik para servir a Tammy Abraham y poner ese 1-1, y luego con la derrota ante el Inter en el Olímpico, un Inter que viene embalado en este final de la temporada, para mí junto a la Juve tienen las plantillas más profundas dentro de la Serie A y han hecho gala de ello en el Olímpico, pero en un partido en que yo sentí que nunca fueron superiores a la Roma y que la Roma peleó y los errores como siempre individuales costaron muchísimo. En este momento de la temporada, como decía, haciendo alusión a estos dos partidos, hay muchísima presión y José Mourinho quizás intenta un poco trasladarlos hacia otro lado, pero también abren cuestiones y preguntas en torno a José Mourinho. En el postpartido de la visita de la Roma a Monza, en un partido que se empezó ganando y se terminó empatando contra el conjunto de Padalino. Siempre me pregunto si es Padalino o Paglialino, pero bueno, de Rafael Padalino, del Juventus, entrenador hoy del Monza. Tras el partido, José Mourinho criticó muchísimo al árbitro Chiffi, quien mostró una tarjeta roja a mí me pareció un poco injusta, no solo por el minuto en que se da, sino por la jugada, que era una jugada bastante aislada, un partido roto que ya no tenía historia, y una tarjeta roja era penalizar más aún a la Roma en cuanto a las bajas, ¿no? Y José Mourinho criticó a Chiffi sobre todo por la falta de empatía, por la falta de mando, de coherencia en cuanto a algunas decisiones arbitrales, y lo criticó fuertemente, y él decía en esta mesa de prensa post partido, que la pueden leer en nuestra web, repito, planetaroma.net, ahí la pueden encontrar. José Mourinho criticaba al árbitro y decía que él no podía seguir llevando estas peleas adelante sin que el club lo respaldara. En algún momento sí lo respaldó el equipo. De hecho, Thiago Pinto, cuando algunas decisiones arbitrales no fueron correctas y hubo grandes quejas, salió a dar entrevistas, lo mismo con Sky Sport y con la Gaceta, respaldando a José Mourinho. De hecho, Thiago Pinto, hay mucho silencio del parte de la directiva, que es otro de los puntos que hace que levanta varias interrogantes. Thiago Pinto lleva bastante tiempo, creo que desde antes del partido contra Feyenoord, en la ida en The Quip no habla a la prensa, si no estoy mal. Hace 3 semanas que Thiago Pinto no se dirige a los medios, que lo hacía habitualmente, o lo ha hecho habitualmente desde que está en la Roma, en la previa de algunos partidos, para hablar diferentes cuestiones, o cuando tuvo que salir al paso, como le comentaba, en algún momento salía el paso, hablaba de los árbitros, apoyaba a José Mourinho, pero en los últimos tiempos ha habido un silencio total de parte de la directiva. Sí ha estado Thiago Pinto en el estadio, se ha visto con José Mourinho en los entrenamientos, y José Mourinho decía que no podía seguir llevando adelante estas batallas si el club no lo apoyaba, y realmente José Mourinho se ha encauzado en una batalla, en una cruzada contra el sistema arbitral italiano, que sabemos cómo es la historia, los precedentes que tiene, precedentes y antecedentes que tiene el arbitraje italiano, desde el Totonero hasta el Calciopoli. O sea, el Totonero eran apuestas y tal, pero o sea, lo que quiero hacer referencia es que han habido muchas situaciones de temas complicados y delicados dentro del calcio italiano, que José Mourinho se ha encauzado en esta cruzada, que generalmente no lleva un buen camino. Estuvo el caso Serra, que después que le sancionaron a José Mourinho finalmente con los 2 partidos, no pudo estar ni contra Sassuolo ni contra Lazio, 2 partidos que al final sabemos cómo terminaron, y José Mourinho perdió la oportunidad de estar en esos 2 partidos para que luego el árbitro Marco Serra fuera sancionado, remitido a juicio contra la Fiscalía del CONI y de la Federación Italiana, y por lo tanto va a ser juzgado por realmente ofender al entrenador y todas estas cuestiones. Y como decía José Mourinho, ya lo que pasó, pero los 2 partidos en el banquillo nadie me los puede devolver. Y estas cuestiones han llevado a José Mourinho a desencadenar una batalla contra el sistema,
que es muy complicada. Y quizás también los Fredkin no quieren encauzarse en esto porque José Mourinho puede ser esta temporada, puede ser la próxima, se va a ir, pero ellos se van a quedar y siempre va a ser mal visto por los árbitros, la corte de designación arbitral, la fiscalía, los medios de prensa y se crean también un precedente y empiezan a ser mal vistos dentro de la liga y hay que tener una postura muy neutra en cuanto a esto o con equilibrio. Yo creo que los Fredkin son gente que no hablan para nada, hablan poco y hacen mucho, pero siempre con coherencia y sin violentar pasos, cuestiones y situaciones que puedan encauzarse en más problemas. Yo imagino desde la distancia que están totalmente de acuerdo con José Mourinho, pero tampoco pueden embarcarse en esta cruzada porque puede ser muy complicada. Y estas cuestiones también con un poco el tema de mercado, se ha hablado de las situaciones de mercado, compras, ventas. Hay una sanción por parte del FIFA, de la UEFA y el FIFA Fair Play, con cual la Roma y los Fredkin muy bien que se movieron en cuanto a esto, llegaron a un acuerdo, un gentleman agreement con la UEFA en torno a la sanción para mantenerse dentro de los parámetros de mercado positivo hasta 2027, lo que implica que los mercados de la Roma tienen que ser muy austeros, o sea, tienen que ser mirar siempre en positivo, tiene que haber un equilibrio entre los que salen y los que se van, cuentas siempre en positiva, incluso lo vivimos con Ola Solbakken, que por un pequeño balance negativo no pudo ser inscrito en la lista UEFA y está fuera de ella, como ya sabemos, y estas cuestiones tienen que mantenerse con mucha cautela. Y José Mourinho evidentemente quiere refuerzos. Hemos visto el nivel de esta plantilla, algunos fichajes se han fallado, algunos que ha pedido él o que no, o que se han decidido en mutuo acuerdo entre la dirección deportiva y el entrenador, no han salido bien, otros sí, pero el punto en que estamos ahora es un punto de mucho mercado de agentes libres como el que vimos el pasado, con la llegada de Matis, Pablo Dybala, Miles Villar, Andrea Belotti, préstamos como lo de Gini Wijnaldum, Mike Camara, Diego Llorente, que llegó en enero a préstamo desde el Leeds United. Este va a ser el tipo de mercado de la Roma, muchos jugadores como agentes libres y préstamos, fichajes pocos y bajos, como el de Chekisheli, que costó 7 millones del Lille porque estaba en el último año de contrato con el conjunto parisino del ex entrenador de la Roma, Paulo Fonseca. Y este va a ser el tipo de mercado, y quizás José Mourinho espera mucho más y la Roma hoy no puede darle mucho más, y los Fredkin ya hacen bastante. Yo creo que todos los debemos estar muy agradecidos con los Fredkin, que en algún punto llegaron a desembolsar hasta 10 millones de euros mensuales como promedio para mantener el club a flote, para que las cuentas regulares del club se pudieran y el club pudiera seguir funcionando. Han gastado más de 800 millones, incluida la compra desde que llegaron al club, en fichajes, compra, salida de la bolsa, cuentas corrientes, deuda, en fin, han gastado muchísimo, y esto evidentemente lleva a que el desarrollo del club en cuanto a mercado sea de una manera bastante austera, valga la redundancia, como hemos venido diciendo. Y esto también puede ser uno de los puntos que tenga José Mourinho incómodo. Lo cierto es que también se ha hablado de Paris Saint-Germain, Real Madrid. Lo que va a pasar a ciencia cierta no lo sabemos. De hecho, decía José Mourinho que él no habla de su futuro con nadie, ni siquiera con su familia, lo que va a hacer. La realidad es que le queda un año de contrato hasta 2024. En verano del 2024 por contrato va a estar José Mourinho en la Roma, y para mí hay indicios que hacen alusión a que puede seguir, como lo de los fichajes de Aouar o el posible de Evan Endika desde el Frankfurt, pudieran estar orquestados por él, y esto podría ser a las claras una señal de que podría continuar. Para responder la pregunta, por ejemplo, de Fernando, si sale Mou, cómo responderá la afición a nivel anímico. Evidentemente estos sold out, los 31 sold out que hemos vivido
en este último año con José Mourinho en el equipo tiene que ver un poco con él, pero también un poco con la política de fichajes, de venta de entrada del club. Ha habido un gran cambio se cambió el director de ticketing, que no es más el director de esto, de encargarse de las ventas de entradas y tal, y esto sin duda ha ayudado también a que los precios sean más bajos, las entradas en el Olímpico se vendan. Hay mucho entusiasmo con el club. También los Freaking han sabido tocar los puntos claves de la historia y el romanismo, el legado. Recientemente vimos la celebración que se le hizo en el Olímpico al equipo campeón de la temporada 82-83 con Bruno Conte, Bruno Conti y muchísimos otros jugadores de la época. El propio Ancelotti, que no pudo estar y mandó un mensaje. Falcao, que está también trabajando para el Santos, y mandó un mensaje que fue transmitido en el Olímpico. Roberto Bruso, De Care Chierico, en fin, estaban ahí todos, casi todos, de esa clase del 83 que terminó ganando el segundo scudetto de la Roma, y así, o sea, se repropuso la temporada pasada el viejo escudo, el Lupeto también se ha utilizado más. Ha habido puntos que se han tocado en cuanto a la afición que han hecho que haya un acercamiento hacia el directiva, estadio y equipo. También la experiencia que se vio en el Olímpico es mucho más moderna, con los Freaking llevando a cabo ciertas modernizaciones. La experiencia de ir al Estadio Olímpico es mucho más grata. De hecho, hace poco se instauró en una de las tribunas en la Montemario, que es la que da a la espalda de José Mourinho, para que tengan una idea. Ahora tienen esta Delivery Food Olímpico, que es una aplicación que puedes pedir comida y te la llevan hasta tu asiento. No tienes que perderte nada del partido y saliendo a levantarte a los puestos de venta de comida rápida que hay dentro del estadio. En fin, hay muchos temas que han ayudado a que la asistencia del Olímpico sea mayor, pero evidentemente José Mourinho es un factor. ¿De que puede bajar? Sí, porque José Mourinho, cuando entramos ahora en clave, saliendo de esta pregunta, entrando a otras que nos han mandado, de qué tipo de entrenador podría ser y qué podría buscarse. José Mourinho ha sido un entrenador que ha conectado muy bien con la afición, porque es, además de que es un tipo muy inteligente, que es capaz de leer muy bien los contextos, y además de ser un grandísimo comunicador, de los mejores comunicadores, entrenadores, en lo que va a decirlo. Es una institución en esto y en muchísimo más dentro del fútbol. Es un negocio que conoce como poco. José Mourinho es un gran comunicador, es un tipo que puede crear feeling con la afición, y sabe qué puntos tocar, qué puntos decir, qué puede hacer o no, y es el líder de este equipo, y esto ha sabido enganchar a muchísima afición, y lo hemos visto durante toda la época en la que ha estado al frente del equipo, y esto se nota en el estadio, se nota con las pancartas que le mandan, las respuestas a la afición, lo siguen a todos lados, los mensajes en redes sociales y tal, y hay un gran feeling. Yo creo que el próximo entrenador de la Roma tiene que ser alguien así, que sepa entender el contexto en que está, que sea un buen comunicador, que sepa manejar los medios, enfrentar a la prensa de Roma, que es voraz. Lo hemos hablado muchísimas veces, cientos de emisoras de radios diarias, periódicos, prensa independiente, mucho murmullo todo el tiempo, y prensa agresiva, que como casi en todos hoy en la industria del fútbol, la prensa es así, va más a crear polémica y buscar lo que vende que hablar de fútbol propiamente en una mesa de prensa. Y esto en Roma está muy magnificado, y evidentemente esto hay que saber manejarlo. Hemos visto a tipos como Pablo Fonseca o Eusebio Di Francesco o Rudy García atacados por la opinión pública o por los medios de prensa por situaciones como no manejar bien la prensa. Y esto es un punto que tiene que tener clave el próximo entrenador para mí. Ser un gran comunicador, poder enfrentar los medios de prensa con coherencia, tener el don de la palabra, conectar con la afición, ser un tipo inteligente, y además ser un líder, porque ya
hablando propiamente del vestuario y los jugadores que deja José Mourinho si se fuera a final de la temporada, para convencerles y para poder seguir adelante, tienen que tener un referente grande e importante en cuanto a esto. Alguien que sepa ser líder, que sepa guiarlos y que sea que ellos puedan admirar, porque José Mourinho podrá tener muchos defectos por haber tocado temas complicados, con lo que pasó por ejemplo con Ricky Castro, que a lo mejor no se gestionó de la mejor manera, u otras situaciones como cuando atacó el equipo con Bodo, algo que ha cambiado, ¿no? Evidentemente en los últimos tiempos ha cambiado esto, ya no ataca tanto a los jugadores, por ejemplo se focaliza en atacar a los árbitros. Dice que ya no puede atacar a sus jugadores porque lo entregan todo y el partido contra el Inter, el último, es una muestra de ello. Yo dije en Twitter y lo decía en nuestro grupo de Patreon que yo me iba a la cama ese día muy satisfecho porque el equipo luchó. Yo nunca sentí que el Inter fuera mejor, nunca sentí que la Roma estuviera lejos de ser lejos de lograr el resultado o cerca de ser apabullada por el rival. Estuvimos cerca, lo intentamos. Con tantas bajas y con las tropas tan diezmadas es difícil, evidentemente, pero no sentí esa superioridad de un equipo que está hoy, por ejemplo, en semifinales de Champions. Dicho todo esto, pensar en un entrenador que pueda ser capaz de asumir todo esto, pudiera ser, por ejemplo, pienso en Antonio Conte, que es un nombre que se ha venido, por ejemplo, esta última semana se ha hablado bastante del tema de Antonio Conte como entrenador, y para mí Antonio Conte pudiera funcionar Antonio Conte, pero por ejemplo últimamente se ha quejado bastante del tema de las compras y el tema de las ventas, y sabemos el personaje que es. A mí me parece una versión más una versión no barata, porque no quiero menospreciar a Antonio como entrenador, pero una versión menos sutil y menos inteligente que la de José Mourinho. Y si se ha ido del Tottenham, donde le hicieron muchísimos fichajes, del Inter, donde tuvo a un Lukaku que fue pagado a precio de oro y luego fue vendido, pero igual, o la Juventus con aquella frase de no puedes entrar a un restaurante de 100 euros con 10 euros, y la Roma ahora mismo no tiene ni 5 euros, está contando los céntimos para llegar a los 10 euros, a los 5 euros, y no puedo pensarlo. Creo que en cuanto a entrenador, por calidad, por liderazgo, por tal, Antonio Conte sería una buena opción, pero si es un tipo que tiene ciertas perspectivas en cuanto a trabajo, como los puede tener José Mourinho en cuanto a aspiraciones de grandeza y tal, no hay nada que hacer, porque la Roma no puede ofrecer mucho más que lo que ofrece hoy, y evidentemente esto es una situación que está sobre la mesa. Recordemos que Antonio Conte, por ejemplo, ya antes de que llegara Paulo Fonseca, había sido uno de los hombres que estuvo sobre la mesa, propuesto por el propio Francesco Totti antes que dejara su puesto de directivo dentro del equipo. Entre él y Antonio Conte y Gennaro Gattuso fueron los nombres que propuso en aquel momento Francesco Totti, que ninguno llegó. Pudieran ser, no sé, habría que ver cómo lo ve la directiva, pero si los Freaking en su momento fueron por José Mourinho, yo creo que irán por alguien de ese calibre. No hay muchas opciones sobre la mesa, no hay muchas. O sea, si pensamos, por ejemplo, en los técnicos que están libres hoy, en Italia no hay mucho. No sé, alguien me decía, no me acuerdo, que me han dicho varios nombres, o sea, no, el propio Antonio Conte, está, no sé, de perfil internacional, como decía, un poco Gennaro Gattuso, Julian Nagelsmann. O sea, a mí Julian Nagelsmann me parece algo que no va a pasar, porque primero que todo, entrenadores alemanes en la Serie A, lo que va a decirlo solamente uno, que fue Alexander Blessing en el Genoa. Luego está
que no sé, el sueldo no es malo, o sea, no es impagable para la Roma. Él estuvo cobrando unos 7-8 millones de euros, si mal no recuerdo, en el Bayern de Múnich, un sueldo que recibe hoy, por ejemplo, José Mourinho, y que quizás se pudiera igualar. Pudiera ser una alternativa. No sé, estaba el ex técnico del Lyon, Peter Bosz, pero no dirige desde 2022. Francesco Farioli, por ejemplo, que es un entrenador joven italiano que había pasado por el Sassuolo, varios roles de entrenador, y ahora luego se fue a la Turquía y ahora estaba sin trabajo. O sea, estoy aquí viendo una pequeña lista que tenía. El Luis Enrique. A mí Luis Enrique yo creo que es uno de los perfiles más adecuados para esto, porque conoce la ciudad, conoce el equipo, o sea, un gran comunicador, es un tipo que tiene el don de la palabra y sabe dirigir grupos, potenciar muy bien a sus jugadores, aunque si bien la idea de su fútbol dista bastante desde el que hoy practica la Roma de José Mourinho. Esto pudiera ser un atenuante, pero yo creo que para mí está entre Luis Enrique, y mucho nos ha comentado en nuestro grupo de Patreon Irving Sáenz el nombre de Daniele De Rossi. Para mí Daniele, por ejemplo, si pudiera soñar, diría Daniele De Rossi con Aurelio Andreazzoli de segundo, que fue segundo de Spalletti por muchos años y conoce a Daniele y ha estado entrenador en los últimos tiempos dentro de la Serie A, Empoli, Genoa, Ternana, en su última experiencia en la Serie B. Lo firmaría, pero Daniele primero no está empezando ahora, pasó recordemos por la Spal, de donde fue despedido, y esto sin duda hace que o sea, como decimos, está empezando su carrera y el ambiente es complicado, y cuando un ídolo llega, hay pautas que se han marcado en los últimos tiempos, y por ejemplo la gente podría pensar que Daniele De Rossi fuera el Guardiola de turno, o sea, por hacer una referencia, o el Zidane, gente que formaron parte del club en un momento determinado de su carrera y luego se convirtieron en entrenador y lo ganaron todo. Obviamente es la Roma, pero las expectativas, como siempre sabemos, en la Roma son bastante altas. La del hincha siempre quiere que se gane todo, sobre todo porque nunca hemos ganado y siempre está esa sed de títulos, y pudiera ser contraproducente para un joven incipiente entrenador Daniele De Rossi. A mí me gustaría, pero si les digo hoy, o sea, coherentemente, no veo una solución clara. A mí, en lo personal, me gustaría Luis Enrique, porque es un tipo al que admiro mucho como persona y como entrenador, pero es bastante complicado. Tiene un sueldo asequible, si mal no recuerdo estuvo cobrando unos 2-3 millones con la selección española. Obviamente en la Roma pediría un poco más, pero quizás, no sé, unos 4.5, unos 5 millones se lo pudieran pagar. Luego habría que ver sus expectativas. Fue uno de los nombres que estuvo en el bombo para reforzar al Chelsea, o sea, ocupar el banquillo del Chelsea, y sin duda esto pudiera hablar a las claras del tipo de boleto que está aspirando Luis Padrí, que como se dio a conocer con esas transmisiones de Twitch durante el Mundial. En fin, el próximo entrenador de la Roma para mí tiene que ser alguien que sea capaz de comunicar bien, que sea capaz de gestionar bien el grupo, y que sea capaz de potenciar a los jugadores y convencerlos de una idea a la cual seguir. Esto para mí estaba muy claro. Luego, otra de las preguntas que nos han enviado y hemos estado hablando, nos decía Abdiel, ¿qué tan cierto es la cláusula de Paulo Dybala en caso de no clasificar a Champions y de cuánto es? No es una cláusula que habla de clasificar o no a Champions, es una cláusula que tiene en su contrato, que la Roma puede paliar renovando su contrato y aumentando su sueldo. Tiene una cláusula de rescisión de salida para los clubes italianos de 20 millones y para los clubes extranjeros es de 10 millones. Es una cláusula
que se vaya o no a Champions, si se puede ejecutar si viene alguien a pagar este saldo, pero la Roma tiene cláusulas dentro del contrato que le permitirían borrar esta cláusula o cancelarla, ponerle un pause, como querramos decirle, y poner el juego a favor de la Roma, en este caso con una renovación de aumento de sueldo hasta los 6.5 millones más bonos para que Paulo Dybala siga. En fin, es una situación compleja el tema de Paulo Dybala, y su contrato es enorme, larguísimo y muy complicado, así como el de Andrea Belotti. Y luego nos preguntaban también en Facebook, sobre todo hablando de futuro y del mercado, porque de mercado se ha hablado mucho. Por ejemplo, en Instagram nos preguntaba Fran Santana qué apuesto creen que es prioridad para reforzar el próximo mercado de pases. Lo hemos hablado muchísimo aquí en este podcast, con Santi, con Mateo, con Arión, con el propio Martín, con San. Lo hemos hablado mucho, y uno de los temas urgentes a reforzar, si siguiera José Mourinho, claro, hay que, como hemos venido hablando, dependerá mucho del entrenador que venga y de la idea que tenga y del fútbol que quiera poner en práctica. Pero para mí, por ejemplo, si siguiera José Mourinho, fundamental correr a cubrirse en los carriles. En los últimos días ha sonado Bensebaini del Gladbach, pero yo tenía entendido que lo tenía hecho con el Borussia Dortmund. Veremos a ver qué pasa en los próximos días. Ha sonado Grimaldo para el costado izquierdo también. Han habido varios nombres circulando, pero yo creo que uno importante hoy es recomponer los carrileros. Si se va a seguir jugando con línea de 3, necesitamos carrileros que sean capaces de producir y aportar. Luego, para eso habría que salir de jugadores como Ricky Castro, que está lesionado y ha tenido una temporada horrenda en todos los aspectos. Está el tema Spinazzola, que tiene un contrato que vence en 2024, ya tiene un poco más de 30 años, un tipo que se lesiona mucho. Habrá que ver. Hoy, en estos días se ha dicho que el club no va a renovarle y va a intentar traspasarle este mercado. Su agente Davide Lippi, el hijo de Marcello Lippi, estuvo hablando también hace unos días a la prensa y dijo que él tiene un año de contrato más, y veremos a ver si quiere intentar jugar al gato y al ratón e intentar hacer que Spinazzola se vaya gratis. Esto no sería nada bueno para él, porque sabemos cómo funciona la Roma con esto, y los Friedkin, porque son gente que cuando no hay acuerdo te ponen en el dique seco a entrenar solo y hasta el final de tu contrato. Como por ejemplo le ha pasado a William Bianda y a Ante Coric, hijos pródigos del pelón de Ramón, que nos los dejó en Trigoria. Este verano Thiago Pinto intentó encontrarle una vez más, como no pudieron, y ahí están, cobrando su sueldo hasta el fin con su contrato, que finalmente es en el verano de este 2023, y así tanto el central como el atacante o el volante ofensivo, ya no me acuerdo ni qué posición jugaba Ante Coric, van a decir adiós a la Roma. Un sueldo que se gana entre ambos están en más de, o sea, los sueldos de ambos incluidos son poco más de 2 millones de euros, una plata que queda libre para el club y que se podrá emplear en otras situaciones, en otros refuerzos. Y yo creo que por ahí va, ¿no? Los refuerzos de cara a la próxima temporada dependerán de la continuidad de José Mourinho o del entrenador que venga. Si sigue José Mourinho, para mí, importantísimo salir a cubrirse en cuanto a los carrileros. Es muy importante cubrirse en los carriles. Yo creo que es fundamental cubrirse en los carriles. Spinazzola no ha estado bien, Cadro no ha estado bien. También tenemos el caso de Matías Viña, que está a préstamo en el Bournemouth. Habrá que ver si se vende. Ha hecho 2 muy buenos goles, uno contra el Tottenham y otro contra el Chelsea. Lo que es una buena noticia. A lo mejor se quieren quedar en el equipo que hoy todavía está en la Premier, se quiere quedar con el uruguayo, si se quedan en la primera división. Ojalá que lo logren, y esto puede abrirle la puerta a la Roma a una ganancia futura. Creo que un préstamo con opción a compra en torno a unos 100 millones de euros. Ojalá se pueda cerrar esto. Otra de las preguntas que nos llegaban en Facebook era también sobre el mismo tema, ¿no? Comentando
sobre los fichajes. Nos dice Manuel S. Estuardo, ¿qué portero ven factible como un posible reemplazo para Rui Patricio? Saludos, Manuel. Yo lo he dicho varias veces y Rui ha tenido sus errores. En el partido contra Atalanta tuvo uno grave. Yo creo que para la Roma apostar por figuras jóvenes es un poco un riesgo. A mí me gustaría un portero con experiencia, afirmado en la elite, importante, al menos con buen recorrido en la elite del fútbol europeo, que sepa capaz de aguantar la presión y gestionar momentos buenos y momentos malos, porque si no puede pasar factura en Roma. Lo hemos visto con Paul López, Stekelenburg u otros, y yo creo que por ejemplo, podría estar yendo en contra de alguien tan importante como fue en la Roma como Alisson, pero Alisson tuvo un proceso de crecimiento en la Roma muy importante. Fue el banquillo de un año de Szczęsny y luego se hizo portero que soy top mundial y fue vendido por una cantidad absurda de dinero. Pero no todos los días se encuentran Alisson en el mercado, ni todos los jugadores, ni todas las personas, o sea, como a nivel humano, tiene estas características de un tipo concentrado, enfocado y que pueda asumir la presión. No hay muchos de estos. Se ha hablado de Falcone, de Vicario, de Karneski, de otros, y yo creo que estos jóvenes en Roma pasarían bastante trabajo. Si les soy sincero, a mí me encanta Vicario, me encanta Falcone, sobre todo porque es romanista. Karneski ha tenido un último mes bastante bueno con la Cremonese, que pasó de prácticamente estar descendida a estar con opciones de mantenerse viva dentro de la Serie A, lo que yo aplaudiría, porque al final, después de lo que pasamos con ellos, que al menos que se mantengan en la Serie A, estaría hablando de que se haría que el fracaso que hicimos contra ellos fuera menos feo. Luego, otra de las preguntas que nos llegaban, tengo una por ahí de Diego Gómez Jurado, uno de nuestros Patreon, que está muy buena, que la voy a leer, y también tenemos una de Iván, otro de nuestros Patreon, que también voy a estar comentando. Nos dice JM Trevejo Marf, ¿cuál es la lectura de la temporada actual? Vamos a estar hablando de esto, también respondiendo un poco a la pregunta de nuestro querido Diego, que va también por este punto, y sin duda va a ser enfocada en esto. Luego Alejandro Arma nos pregunta, ¿debería la Roma aguantar a Tami una temporada más esperando que demuestre ser el delantero que es, o el delantero que esperamos, o traer a alguien más? Esto es una buena pregunta que yo mismo me la he hecho varias veces, porque si Tami vuelve a ser, por ejemplo, el delantero de los 30 o de los casi 30 goles en todas las competiciones de la temporada pasada, yo creo que se podría sacar mucho más de lo que pudiéramos vender hoy. Pero, y si tiene una temporada peor de la actual, evidentemente vamos a tener que pedir menos, o sea, el club va a tener que pedir menos en una posible transferencia. Entonces deberán evaluarlo bien, pero siempre lo más importante no es vender, es saber comprar y buscar un reemplazo adecuado. Y el comprar gol en el mercado cuesta, porque cuando estás fichando un delantero estás comprando gol, y un gol significa victoria, o sea, y el gol en el mercado cuesta. No hay mucho, y que tampoco es que, como siempre digo, no es que la Roma va a recibir, no sé, 45 o 50 millones por Tammy Abraham, y estos 50 millones van a ir íntegramente al mercado a buscar un reemplazo. No va a ser así. Así que esto es un poco de lo que de las preguntas que nos han llegado. Ahora voy a leer un poco de las preguntas que nos enviaba Diego Gómez Jurado, uno de nuestros Patreon, que nos envió una pregunta muy 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 interesante, y nos dice Diego en su pregunta para el podcast: ¿qué sería un éxito de esta temporada y qué sería un fracaso inaceptable? Una pregunta muy buena y muy interesante, que probablemente podríamos guardarla y replantear al final de temporada cuando hacemos nuestro podcast de resumen de temporada. Y lo cierto es que
cuando hablamos de éxito o fracaso, por ejemplo, pienso en las declaraciones de Giannis Antetokounmpo, el baloncestista de la NBA, que hace unos días hablaba sobre el tema fracaso, ¿no? Y hay que partir del punto de que los 2 años de José Mourinho y la Roma han sido de total crecimiento, más allá o más acá. Yo creo que quizá ha habido mucho crecimiento en muchos factores. No me voy a extender más porque llevamos casi una hora hablando solo yo aquí, se van a aburrir, pero sí ha habido crecimiento. Esto lo podemos replantear al final de temporada. Ustedes nos dejan sus comentarios donde sea, en las plataformas que escuchen nuestro podcast, ya sea en Podbean, en iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify, en YouTube, donde sea que lo escuchen. Nos dejan sus comentarios y luego estaremos guardándolos y reproponiéndolos al final de la temporada en el podcast de resumen de la temporada, ¿no? Porque el éxito del fracaso puede depender de muchas cosas. ¿Y qué sería un fracaso inaceptable? Como dice Diego, para mí en la temporada, no entrar en Europa la próxima temporada. Estar fuera de competición europea sería empeorar los últimos 2 años en cuanto a la clasificación de la liga. Quedan 4 jornadas. La próxima fecha estaremos jugando contra el Bologna en el Renato Alara, no un rival nada fácil, pero que ya tampoco se juega nada, y que tiene algunas bajas. Creo que Sebastián Posch, que es uno de los laterales que han fichado esta temporada y que ha rendido bastante bien en la Serie A, va a estar fuera por amonestación, aunque está volviendo a Arnautovic. En fin, siempre es una visita complicada ir al Renato de Lara a jugar con el Bologna. Yo creo que para mí sería un fracaso inaceptable no clasificar a alguna competición europea la próxima temporada. Y la otra parte de la temporada, que sería un éxito de esta temporada, éxito rotundo y el cual aplaudiría sin duda, es un título europeo. O sea, la ilusión que me genera a mí esta semifinal de Europa League y pensar en un título europeo por segundo año consecutivo en Roma, 2 títulos europeos, uno de Conference y otro de Europa League en años consecutivos, sería una barbaridad absurda y unos festejos de proporciones épicas en Roma, pocas dudas. Yo creo que para mí sería el éxito, ¿no? Ganar la final de la Europa League. Pero primero, antes de llegar de la final de la Europa League, tenemos una semifinal que jugar, una semifinal que enfrentar ante un rival muy complicado. Y sobre esto también nos preguntaba nuestro querido Iván Morales, otro de nuestros Patreon, que nos decía: asumiendo que ambos equipos juegan las semis con el objetivo de avanzar y para no mufar, muy importante la mufa, siempre intentamos no mufar, y recuerden que si no quieren ser mufa y quieren apoyar la cábala, recuerden que cada vez que tenemos un nuevo Patreon en Planeta Roma, el equipo no pierde. Están a tiempo de suscribirse, hacerse Patreon. Esperemos que va a ser partido y luego si quieren se van, prueban cómo le va haciendo Patreon, nuestro grupo de WhatsApp, contenido extra y tal, y luego si no les gusta se van. Pero siempre que tenemos un nuevo Patreon, la cábala se ha mantenido hasta ahora, desde que tenemos este sistema de mecenas, de sponsor. Cada vez que hemos tenido un Patreon nuevo, no se pierde el equipo al partido siguiente. Dice, para no mufar, diciendo que ya me veo en la final, ¿contra quién estaría mejor jugar una hipotética final de la Europa League? Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda, echarla todo el jueves y descansar en liga para jugar la vuelta descansado. Esto va relacionado un poco con lo que le respondía a Diego. Yo creo que es necesario tener equilibrio, y yo creo que un poco como lo veo yo, lo piensa José Mourinho, y José Mourinho no es un entrenador que elija objetivos, y tampoco hay mucho ahora mismo para rotar, Iván. O sea, está volviendo, ya esta semana volvieron Gini Wijnaldum y Paulo Dybala sí, full entrenamiento con el primer equipo en grupo, y esto hace que ya esté listo para el próximo partido de la Europa League contra el Feyenoord. Y esto apunta, ya no sé ni lo que estoy diciendo, contra el Feyenoord. Recordemos que contra el Feyenoord tuvo un problema de los cuádriceps, luego tuvo esa entrada
criminal de José Luis Palomino, que dicho sea de paso se pierde el final de temporada por un problema de una lesión. A veces el karma existe. Yo no me quiero alegrar de la lesión de ningún jugador porque siempre es feo, pero bueno, un poco el karma. Decía, Dybala volvió full a los entrenamientos, y decía el periodista en estos últimos días, Paolo Azoña de Sky Sport, que la única molestia que le queda es la del tobillo, de la entrada de este mismo compatriota suyo de Palomino. Tras el partido contra Bérgamo, ya los problemas en musculares que había sufrido contra el Feyenoord en The Kuip han quedado atrás, lo que sin duda es una buena noticia. Gini Wijnaldum entrenó parcialmente con el equipo, y esto han sido los jugadores que se han recuperado. Ahora, para este final de temporada, ¿se podría recuperar para la próxima semana? Estamos hablando del 18 de mayo, en el partido contra el Leverkusen en Alemania. Se podría recuperar a Chris Smalling para el final de temporada. Son de los lesionados que se podría recuperar. Temporada finita para Kumbula. Diego Llorente habría que ver cuándo vuelven. Se habló que tiene una lesión similar a la, si mal no recuerdo, a la de Chris Smalling, pero necesitaba más tiempo. Habrá que ver si pudiera volver para los últimos 2 partidos de liga, un poco igual como el Shaarawy, que está fuera probablemente hasta el final de la temporada. Con suerte estaría en el último partido de la temporada. Pero hay muchas bajas, no hay mucho de dónde escoger, y para mí, yo creo, como lo decía antes, y yo creo que también como un poco como lo ve José Mourinho, es que él va a intentar competir en los 2 torneos a la par y no aflojar en ninguno, porque sería bueno llegar a esa final de la Europa League, si llegáramos, con un boleto a una competición europea, cualquiera que sea, ya en el bolsillo, para que no dependa todo de eso. Y como lo dije ya en su día con la final de la Conference League, no llegar a la final de la Conference League contra el Feyenoord en aquel momento, pensando de que había que ganarle al Feyenoord, no solo por el título, sino porque la próxima temporada para jugar a Europa. Yo creo que eso es un pequeño peso extra que se quitan los jugadores de su espalda en una final que evidentemente hay mucha tensión y mucho peso. Y esto es como lo veo, ¿no? Y una hipotética final, ¿contra quién quisiera jugarla? No quisiera jugarla contra la Juventus. ¿Por qué? Porque es un rival de casa, es un rival que nos conocemos, es un rival que tiene mucha calidad, que tiene gente que no va a estar mal todo el año, y en un partido único pueden estar muy bien Vlahovic, Di María, Pogba, Kostic, Cuadrado, Bremer, hay mucha calidad, Federico Chiesa, que está volviendo, Arkadiusz Milik, o sea, tienen un equipazo, el equipo de Allegri, y perder contra un rival de casa siempre es complicado, porque se magnifica más, porque pesa más, porque los partidos sucesivos se convierten en venganza, si ya además la Juventus, un rival del norte con el que siempre hay una rivalidad. Entonces esto puede crear precedentes y una bola de nieve negativa. Así que a mí no me gustaría jugar contra la Juventus, y sí me gustaría jugar contra el Sevilla, por muchas razones. Una, porque quisiera ganarle a Monchi, porque sabemos todo lo que significó Monchi para la Roma, en cuanto a lo negativo que fue, y me gustaría ganarle al Sevilla a Monchi. No por el Sevilla, porque yo antes de la existencia de Monchi en la Roma no tenía nada contra el Sevilla. De hecho, los admiraba porque hacían buenos fichajes de alguna manera, pero después del mal que hizo en Roma, se ganó un poco mi desprecio y hasta un poco hasta mi odio. No me gusta decir que odio a nadie, pero sí un poco mi desprecio se lo ganó Monchi. Me gustaría ganar esa final, si llegáramos contra el Sevilla, un rival que ya enfrentamos el año de la pandemia, que era un partido de ida y vuelta, pero con los cambios y las normativas que impuso la pandemia por el COVID, se hizo a partido único en una sede neutral, que al final terminamos perdiendo con la Roma de Fonseca. Sin duda, esa es la final preferida para mí. Roma-Sevilla, ganando la Roma. Sería un sueño y lo celebraría hasta el cansancio.
Pero luego tenemos que enfrentar primero al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que casualmente esta última fecha de Bundesliga perdió su invicto de 14 partidos consecutivos sin perder, y entonces llegan a Roma con una derrota bajo bajo el ala, que esto puede significar mucho, porque cuando uno lleva tantos partidos sin perder se vuelve un poco una obsesión el no perder, y esto a veces puede ser un factor positivo para el rival. Ahora vienen con otra, un poco empezando de cero, en un buen momento, con un entrenador que ha cambiado y ha dado muchas cosas positivas al Bayer Leverkusen. He estado viendo algunos partidos en los últimos días, pude ver una parte del partido contra el Colonia. Es un equipo muy rápido, que hace muy buenas transiciones, no transiciones muy rápidas, pero que sí toca bien el balón, que tiene jugadores importantes como Florian Wirtz, como Frimpong, un viejo conocido como Patrick Schick no estará. Un equipo que tiene mucha calidad, que es un equipo que viene de Champions, recordemos, y que juega muy bien al fútbol. Está practicando un muy buen fútbol con Xabi Alonso. Es un equipo de tener el balón, de no ser tan vertical, pero sí hacer buenas transiciones con balón controlado, y progresiones con balón al pie, sobre todo en las transiciones, que pueden de cierta manera ser un rival que se le acomoda a la Roma, porque no son tan contundentes, pero tendrían que llegar al área, aunque en este momento, no teniendo un tipo como Chris Smalling en el área, que es tan buen defensor del área, y que potencia tanto ese bloque bajo de la Roma, podría ser un factor negativo. Lo cierto es que es un partido sumamente importante, doblemente importante, porque la Roma en competiciones europeas esta temporada no ha logrado ganar solamente un partido de visitante en competición europea. Fue el Helsinki en Finlandia, luego se empató con el Betis en Sevilla, se empató con la Real Sociedad en San Sebastián, y se perdió con Feyenoord en De Kuip, y se perdió con el Salzburgo en Austria. La Roma ha venido cerrando las eliminatorias europeas en las últimas temporadas en casa. Esta vez tendrá que ir a hacerlo fuera, como hizo contra la Real Sociedad, por lo que el partido del Olímpico se convierte en un factor muy importante el factor olímpico, y jugar en casa, hacer un partido. Yo quisiera ver un partido como que se le hizo a la Real Sociedad en casa, que para mí ha sido uno de los mejores de la temporada en cuanto a todo, en concepto de fútbol, concentración, contundencia, y rendimiento del equipo. Ahora llegamos en otro momento con muchas bajas, pero sabiendo la importancia de este partido. Así que es muy importante salir concentrados, hacerle un partido muy importante en casa, con un rival complejo. Un partido que, si me lo preguntan hoy, el 11 está muy claro. Quizás las dudas un poco en las bandas, pero creo que va a ser el 11 de siempre: Mancini, Cristante y Roger Ibáñez. En defensa con Seki Shelley por la derecha, con Matic y Eduardo Bo en la mitad de la cancha, con Zalewski por izquierda. Arriba va a estar Lorenzo Pellegrini, Pablo Dybala y Tammy Abraham. Es el 11 que yo creo que va a ser, con Gini Wijnaldum entrando desde el banquillo, para dar un poco de refresco en los últimos minutos del enfrentamiento. Así que así es como lo veo un poco yo el 11. Vamos a ver la mesa de prensa de Mourinho que arroja, y cuáles son las últimas informaciones que llegan sobre el partido en la previa de este. Así que tendremos que ver cómo se va desarrollando esta última previa. Así que nada, esperemos que podamos salir muy bien de este partido. No hemos estado bien, se perdieron oportunidades claras por liga de avanzar. Muchos critican los partidos contra Milan, contra Inter, pero ya la Roma debía haber llegado a este punto de la temporada con la tarea hecha. Al menos estando más cómoda en la tabla. Se perdieron puntos por el camino muy importante en Cremona contra la Cremonese, en Lecce, en Salerno, en Salento contra el Lecce, contra el Torino en casa, contra el Sassuolo en casa, contra el Sassuolo fuera, contra la propia Atalanta en el Olímpico.
se han perdido muchos puntos que pudieron significar estar más cómodos al final de la temporada en la clasificación y hacer que estos partidos del último mes fueran tan importantes. Lo cierto es que se viene un final de temporada muy definitorio en muchas cuestiones, así que esperemos que vaya de la mejor manera. Así que nada, esperar que eso, yo tengo fe y confío en que se pueda pasar la eliminatoria contra el Leverkusen. Esperemos así sea. Así que nada, muchísimas gracias por la escucha. 1 hora y poco más escuchando este podcast conmigo solo. Si llegan al final, muchísimas gracias por la escucha, muchísimas gracias por el apoyo. Suscríbanse en todas nuestras cuentas de redes sociales, compartan el contenido, coméntenle a sus amistades que tienen un podcast que escuchan un podcast de la Roma, que inviten a escucharlo, que se suscriban, dejen sus comentarios por favor en las plataformas que escuchan el podcast, que les gusta, que no les gusta, las opiniones sobre lo que vamos comentando, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, en fin, mantener la retroalimentación con ustedes, los que nos escuchan siempre, es muy importante. Así que nada, muchísimas gracias, un saludo a todos por escucharnos y recuerden que siempre lo más importante es Forza Roma.